pocos avances que se habían logrado en este sentido y volvió a profundizar el déficit convirtiéndose en una máquina de emitir plata cuyas consecuencias ya no son un misterio para nadie. Eduardo Constantini, referente inmobiliario top del mercado, planteó la inflación como principal preocupación, lo mismo que diría cualquier argentino con ingresos medios. Pero no se refirió a ninguna cuestión económica como traba, sino a un problema netamente político. O sea, fíjense qué curioso, el principal problema económico, para alguien que está en el establishment económico, es político. Cuando el empresario responde sobre cuál es la solución de ese problema, remarca que no es necesario ningún milagro, sino tener un país ordenado. Yo pensaba, en la Argentina que vivimos, el orden se parece mucho a un milagro. El desorden, para el empresario, viene de la imposibilidad de solucionar problemas de fondo si el Estado sigue gastando más de lo que ingresa, pero plantea también que la política ha esquivado de todas las maneras posibles enfrentar esta cuestión, es decir, hacer un ajuste, esa palabra que parece el cuco, porque es difícil plantear un ajuste ante la sociedad y poder gobernar al mismo tiempo. Y en esa trampa vivimos metidos. Esa posibilidad, si lo pensamos, si somos honestos, si vemos la situación, falló también en el gobierno de Macri, que apostaba al crecimiento para ordenar las finanzas y el postergar las reformas en los primeros años hizo que la vulnerabilidad fiscal estallara a mitad de mandato. Aunque peor, más que peor, es la situación del kirchnerismo, que ya en su cuarto gobierno desandó los pocos avances que se habían logrado en este sentido y volvió a profundizar el déficit convirtiéndose en una máquina de emitir plata, recién lo hablábamos acá, cuyas consecuencias ya no son un misterio para nadie. Constantini plantea que por eso mismo la falta de acuerdo es mucho peor en el gobierno, donde en medio de la emergencia los dos pilotos se están peleando. La metáfora de un avión cruzando una tormenta y los dos pilotos peleándose en la cabina también es lo que percibe la calle. Y lleva a una conclusión tan básica como desesperada. Da miedo la tormenta y da más miedo que las autoridades estén en otra cosa. En síntesis, nadie sabe cómo se llegará hacia destino, ni a qué destino. Y esta es la sensación que nos toma por el cuello a todos. ¿Cuál es esa otra cosa en la que está el poder? En su lucha por quedarse ahí, en vez de atender los problemas de fondo que están socavando en forma acelerada ahora las penurias de la gente y ya no hay parche que alcance. Esa sensación de desazón y de incertidumbre es la que reflejan también las encuestas. ¿Qué puede deparar entonces en medio de la emergencia un gobierno con dos cabezas trabado por sus propios bloqueos mientras la situación no deja de empeorar? Y aquí es donde aparece otro fenómeno muy curioso, porque esa preocupación, esa angustia, hoy hace inútil a la grieta como plafón de la discusión política. Hasta ahora, al kirchnerismo le había resultado suficiente para aglutinar votantes, exaltar la pertenencia, las diferencias frente al otro, a la contraparte. Pero en este momento, ante preocupaciones tan extendidas por la inflación descontrolada, aparece el reclamo por la solución real de los problemas y no se aplaca con el mero ejercicio de apuntar contra el lado opuesto. La encuesta de Poliarquía, que reflejó la imagen favorable de la gestión del gobierno hundida en apenas un 20%, y la imagen de Cristina Kirchner en el punto más alto negativo de su carrera, revela que la construcción del enemigo ya no les alcanza y revela también una discordia aún más grave, porque a pesar de la espantosa consideración pública, el gobierno reincide en políticas que fallan y sigue enfrascado en su propia guerra. ¿Y saben qué? Solo basta observar que en el Congreso la agenda es la agenda de los problemas de Cristina, no de la de los problemas de la gente. Un solo ejemplo, en vez de tratar y solucionar la ley de alquileres, siguen las escaramuzas por el Consejo de la Magistratura que le preocupa a la vicepresidenta porque esencialmente le preocupan sus problemas judiciales y no ir presa. Este ensimismamiento no es ajeno a la gente común, la gente lo ve. Y aunque ella se quiera despegar, con todo lo que está pasando, también está consumiendo hasta las bases medias que les quedaban.
En la oposición, los ruidos tempranos por las candidaturas o por el matiz ideológico, si más a la izquierda, si más a la derecha, también empiezan a producir incertidumbre y ponen en peligro las discusiones sobre cómo gobernar en pos de la lucha por los espacios internos de poder. Y acá dejo dos preguntas. ¿Cuánto les importa en este sentido interpretar a la sociedad, a los opositores? Y si están dispuestos a hacerlo, ¿están dispuestos a hacerlo? Es muy curioso. El mismo día en que Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández como su candidato, hace ya 3 años, ayer lo remarcábamos, señaló que era muy necesaria una coalición amplia que hiciera posible los consensos para gobernar. Y es ella misma hoy, la experta en demoliciones que le quitó toda gobernabilidad a su propio gobierno y hoy solo propone salidas más radicalizadas que asustan. En los hechos, lo que estamos viendo es que solo aplicaron las mismas políticas que no solucionaron los problemas y que por el contrario los profundizaron. Y a 3 años casi lo que se ve en el poder son 2 facciones en pugna que, consumidas por su guerra, no tienen rumbo común que ofrecer y en vez de avanzar chocan en el mismo lugar con medidas que muestran la contradicción entre uno y otro.